Estás en Crónicas de la Tarde y estás en el 13 y estás viviendo tu cuarentena en este 8 de abril, el miércoles de la Semana Santa. Nos ubicamos de esta manera porque uno pierde muchas referencias en este tiempo de confinamiento, para decirlo de alguna manera, de quedarse en casa. Nos tenemos que quedar en casa. Esto fue lo que volvió a decir hoy, una vez más, el presidente de la Nación en comunicación con Arriba Argentinos. El presidente de la Nación dijo, sigue la cuarentena, no se levanta la cuarentena, nada de cuarentena light, seguimos con el confinamiento, no se flexibiliza nada, lo sumo a alguna actividad se le dará luz verde paulatinamente. Hay mucha gente en la calle, esto lo llevó a tomar esta decisión, invitó a todos a quedarse en casa. Van a aumentar los controles e hizo saber que esto muy especialmente en la ciudad autónoma y el conurbano bonaerense, en el área del AMBA. Aquí, donde estamos, está concentrado el 70% de los casos de coronavirus. Escuchá al presidente y toma nota. Ayer hubo varias reuniones. Una de ellas fue con los gobernadores, hicimos una teleconferencia, y lo que sí estamos todos seguros que debemos seguir con la cuarentena. La cuarentena sigue. Lo que nosotros estamos viendo es focalizar algunas actividades que parecen tener menos riesgo para poder hacerse. Pero la cuarentena debe seguir, porque nosotros hasta acá la verdad es que no conseguimos nada. Claro. Nosotros no podemos tener una recaída, así que todo el esfuerzo hecho es muy importante. Miren ustedes el mundo y miren Argentina. No solamente no se va a flexibilizar, van a ser cosas puntuales y además en los centros urbanos vamos a ser mucho más estrictos. Porque lo que hay que entender es que flexibilizar la actividad económica significa tanto como pedirle, de algún modo, liberar el transporte público. La decisión final la tomó el presidente de la Nación, no hace falta aclararlo, y lo hizo después de hablar con gobernadores, con empresarios, con sindicalistas, con infectólogos. Hubo sucesivas reuniones y en todas ellas ganó la posición de mantener la cuarentena. Es lo que le venían pidiendo los infectólogos, no perder lo que se hizo hasta aquí, cuidarnos más y más, no bajar la guardia. Había gente que un poquito se había empezado a relajar. Es el momento de estar más concentrados que nunca, tratando de pasarla bien en la cuarentena. No es fácil, ¿no, chicos? Encima, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. El propio presidente contó algo bastante llano, que es que cuando estaba yendo a hacer una recorrida por el Malbrán, él mismo, cuando estaba en el auto, vio que había muchísimos autos, más de lo que él pensaba que había o más de lo que él esperaba. Entonces ahí mismo llamó a la ministra de Seguridad, también llamó al ministro de Interior, Guado de Pedro, y le dijo, hay que poner más duros los controles, sí. Hay que hacer más estrictos los controles, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, como vos decías, Mónica, y en el Gran Buenos Aires, porque son los principales focos de infección. En todo el país hay dos regiones que son la 1 y la 2 en cuanto a infecciones: la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y hablando de esos controles estrictos y de ese llamado entre el presidente y Sabina Frederick, ya se dispuso un operativo especial para estos días. Recordemos que estamos entrando Semana Santa, hoy miércoles. Mañana comenzaría lo que comúnmente es el éxodo de Semana Santa. Bueno, dispusieron controles sorpresivos en todas las rutas nacionales. Y ayer, Mónica, decíamos, y lo comentábamos con vos, que había dos sectores en el gobierno enfrentados entre comillas. Por un lado, el ministro de Salud, Ginés González García, que decía hay que seguir estricto hasta el 23. Y por el otro lado, Matías Culfas y Moroni, ministro de Producción y de Trabajo, que decían hay que empezar a flexibilizar más. Bueno, evidentemente ganó lo que decía el ministro de Salud y lo que decían los especialistas que asesoran al presidente. Seguir la cuarentena lo más estricta posible, y si vamos a liberar algo, que sea muy poquito, muy paulatino. Es un muy delicado equilibrio y además, hasta que no se tomen medidas complementarias, liberar algunas actividades así, no podría hacerse a tontas y a locas. Habría que hacerlo por segmentos, con determinados horarios y de manera muy coordinada, porque insistimos, el que sale a trabajar, trabaje en lo que trabaje, tiene que tomar un medio de transporte. ¿Están los medios de transporte con este cronograma preparados? También tiene que volver a casa. ¿Está el interior de los domicilios preparados para recibir
a alguien que vaya a tener que hacer todo un protocolo de ingreso a la casa? Estas son seguramente las cosas que los infectólogos le habrán planteado y además, a Fernández. Mónica, ¿no? hay dos puntos fundamentales que dijo el propio presidente. Van a volver la actividad en los bancos. No quieren que se repita lo que vimos con los jubilados, con las personas que se acercaron a cobrar asignaciones. El tema de los bancos es muy importante porque lo decíamos acá, en toda América Latina fue solo la Argentina quien no consideró a los bancos un servicio esencial. Ese error se va a arreglar ya en las próximas horas. Y también fue muy taxativo el presidente diciendo lo que mencionás. Con respecto al transporte público, que solamente, imagino que Pampa, que Martín también tiene el dato, viajen sentados hasta 6 personas, ya sea en subte, en colectivo. El presidente se enojó mucho con ese punto, con ver algunos, Mónica, algunos colectivos, algunos medios de transporte que tenían más gente de la que él pensaba que iba a tener. Y también es importante decir por qué había esta sensación, lo comentábamos ayer, nosotros lo decíamos, Mónica, vos también, de que la gente pensaba que después de Semana Santa, a partir de ese lunes, la flexibilización iba a ser más y que en la vida cotidiana se iba a empezar a hacer, por ejemplo, actividad física al aire libre, o que se iba a poder juntar en casas de a poquitas personas. Bueno, eso chicos, quedó absolutamente descartado. La verdad es que sáquense de la cabeza todas esas escenas maravillosas. ¿A quién no le gustaría salir a correr? ¿A quién no le gustaría salir a pasear? ¿A quién no le gustaría irse a tomar un café, aunque sea en una mesita afuera? Una cerveza, algo. Sáquenselo de la cabeza. Estamos en un momento que nos puede alentar esto de que no tenemos los números de muertos que hay en Nueva York, esto y lo otro, pero la verdad que hemos llegado hasta aquí paso a paso, con mucha cautela, y no tiene ningún sentido tirar por la borda todo esto. A mí personalmente, quieren que les diga, a mí me hace ruido también verlo al presidente de acá para allá. Creo que hay que cuidar más la salud del presidente, tenerlo más protegido del virus. El presidente está bien, no digo que está vital, está todo bien, está dentro de un target de edad que no es el de más riesgo, pero la verdad no tiene sentido de la foto, el encuentro, el voy para allá, el vengo para acá. Hoy después, Mónica, de la conferencia que tuvo con Alberto Fernández, fue a recorrer un hospital en Lanús. O sea, él se muestra activo, hace poco se mostró también en el Malbrán. Está bien como señal. Está bien como señal en el sentido de que la gente le gusta saber que los presidentes ponen el cuerpo a las circunstancias, y de hecho lo está haciendo el presidente. Pero la verdad, este es un hecho tan excepcional, con una dinámica tan vertiginosa, ha concentrado, por suerte, tanto poder la figura presidencial hasta acá, que me parece que tiene que cuidarse muchísimo, que todo su grupo tiene que cuidar muchísimo la seguridad sanitaria del presidente. Claro. Comenzó, de hecho, los primeros días, recuerdan ustedes, simplemente trabajando, o mejor dicho, solamente trabajando desde la Quinta de Olivos, y luego, con el correr de la semana, se lo vio yendo a las recorridas. Imagino que entonces fue asesorado para hacer esto. Estaba más activo. Inclusive hoy Pampa recibió a Cristina Fernández de Kirchner. Mal asesorado, mal asesorado, pero quiero decir que no es algo, una decisión que se tomó sin ser consultada, porque es una estrategia, imagino, como decís vos, de mostrarse presente en este momento. A mí me parece que todo empezó en aquel encuentro con Moyano, porque después que estuvo tan cerca de Moyano y elogiando tanto a Moyano, otros sectores dijeron, ay, ¿por qué nosotros no? Y después vino la reunión con los otros sectores, y después de lo que dijo del empresario Cero, digamos, para hablar de aquel domingo donde calificó de miserable al dueño de Techín. Bueno, después vinieron los otros empresarios y hubo que bajarles una señal que no lo decía por todos, entonces se reunió. Y la verdad que por más que respetes el metro y medio, van, llegan, se sientan a la par. Uno ve las conferencias y ves que los funcionarios que están tomando las decisiones más grosas, que mejor tienen que estar, no sé si están lo suficientemente protegidos. Es una sensación que tengo desde este lado, ¿no? ¿Qué es estar protegido? Es aislarse lo más posible de los otros. Y hoy tienen una cantidad de herramientas para tener los encuentros virtuales. Los estamos viendo a diario. La reunión con los gobernadores, solo por las pantallas, sin tener que tomar aviones. Bueno. Los encuentros que incluso con los periodistas, muchos funcionarios. El caso de Rodríguez Larreta está teniendo encuentros virtuales con grupos de periodistas para informar, para contar, para instruir. Es que esa tiene que ser la forma. Está bárbaro eso. Pensemos que si cuidamos a todos tenemos que...
si cuidamos a todas las personas como lo estamos cuidando, a los mayores de 60 como lo estamos cuidando, la salud del presidente es una prioridad absoluta. Y coincido con vos que a veces se lo ve rodeado de demasiada gente, que a veces lo ves hablando y no ves los 2 metros de distancia, por lo cual creo fundamental lo que decís de que hay que cuidar con cada detalle al presidente de la Nación. Bueno, me veo que vos como médico también coincidís conmigo, ¿no? Porque a veces creo que cuando uno está en una situación de poder o una situación de actividad que es muy convocante, porque a veces nuestras tareas nos apasionan, nos creemos invulnerables, nos creemos como personas que disponen de un poder especial aún para enfrentar el virus, y la verdad que todos somos igual de vulnerables. Basta ver lo que está pasando en Inglaterra con el primer ministro. Eso te quería comentar, Mónica. Claro, en las últimas horas salieron algunos videos de lo que era el día a día de Boris Johnson antes de caer en terapia intensiva. Porque hay que decirlo, es el premier inglés y está como cualquier hijo de vecino internado en terapia intensiva. Y estaba de acá para allá haciendo compras. Pero en un caso paradigmático. Pero claro, ¿por qué estaba así, Nacho? Porque Inglaterra fue uno de los primeros países, junto con Estados Unidos, Donald Trump, junto con Brasil, Bolsonaro, en subestimar el virus. Inclusive el premier Boris Johnson decía que en Inglaterra quizás lo mejor era que se contagie todo el mundo, que iba a haber algunas pérdidas de personas mayores, pero lo mejor era que se contagie todo el mundo para generar una inmunización general. Y bueno, evidentemente esa estrategia falló porque ahora hay confinamiento. ¿Y cómo terminó con el premier justamente internado en terapia intensiva? La verdad es que no funcionó. Y no funcionó esta idea de que mejor se contagien todos, así después tenemos un grupo de selectos que como ya estuvieron contagiados, que están inmunes y pueden salir hacia adelante y no sé qué más. La realidad es que lo único que ha funcionado, miren, hay tres situaciones sobre las que los especialistas insisten. Es aislamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos todos separados por 2 metros. Sin duda. En el peor de los casos y guardados en la medida de lo posible en nuestras propias casas. Primero eso. Segundo, el hecho de respetar a muerte la cuarentena es importantísimo. Los testeos, segundo tema, los testeos. Ya sabemos que hay dificultades con los testeos, que por alguna razón no fluyen los kits para testear y que se los tiene que administrar de una manera muy, muy pensada y que lo está haciendo el Estado, que es lo que corresponde en una escena como esta. El lado positivo es que están están aumentando los testeos día a día, la capacidad, todos los centros, cada día los testeos van a aumentar y eso es una buena noticia. Y te agrego, si me permitís, Mónica, bueno, hay 2 tipos de testeo, estaría bueno recordarlos, Diego. Sí, hay digamos. 2 tipos de testeos. Uno es el PCR y el otro es el que se hace por sangre. Claro, claro. El más estricto es el PCR. Claro, el PCR lo que hace es detecta el virus y eso es fundamental hoy en día para poder saber si está contagiando o no. El otro testeo es el testeo de a ver si tengo las defensas, los anticuerpos y ya lo padecí. Por lo cual, en este momento el más importante es la PCR y está aumentando. Esa es la buena noticia. Eso es importante, bueno, Mónica. Sacarse de la cabeza que el día 13, el domingo es el día de Pascua, ¿no? Nada de felices Pascuas, salgo a la calle. No, a la distancia. Felices Pascua adentro. A la distancia. A la distancia. Porque esto hay que dejarlo bien claro, Mónica, y es bueno repetirlo, porque estaba esto que yo le decía y que decía vos también, estaba flotando en el inconsciente de a partir del lunes esto se termina o por lo menos se flexibiliza. Bueno, el presidente fue muy claro para pasar de limpio la información. El lunes 13 esto va a seguir por lo menos hasta el 23. La única flexibilización que puede llegar a haber va a ser muy mínima, casi imperceptible para la mayoría de las personas. Bueno? Solo algunas de las actividades van a empezar a flexibilizarse y de a poco, con horario reducido, con personas, con menor cantidad de personas adentro de las fábricas. Lo mínimo indispensable. Y lo que estaría bueno, Pampa, Martín, Mónica, es que el presidente lo anuncie rápido, quizás no como viene siendo las últimas extensiones de aislamiento cuando lo avisaba el día anterior. Por esto que decís, Mónica, justamente Pascuas, a ver, si no lo anuncia el día previo, imagino que algunas familias van a decir, bueno, voy a lo de mi mamá, voy a lo de mi papá, vamos a celebrar Pascuas en familia. Total, mañana esto ya termina. Pero ¿Qué cambia? 4 horas o 5 horas. Y la realidad es que, por eso insisto, entiendo a lo que vas, Mónica, lo tiene que hacer de manera oficial.
de manera oficial con cadena nacional. Es importante que lo diga el presidente. Y quería agregarte un punto también. Hoy en la conferencia de prensa, no sé si comparten ustedes, lo dijo el presidente, con respecto a los barbijos, Mónica. No es una vacuna, lo puede decir el doctor, es una recomendación para seguir evitando la propagación del virus, pero eso no te hace inmune. No es que salís, doctor, imagino, con el barbijo y no respetás las distancias, no respetás toser al pliegue del codo. Claro, No, el barbijo es una olvídense. medida más de protección, pero coincido que el domingo de Pascua no cambia nada. Y lo que tiene en cuenta el presidente es que lo peor todavía no llegó. Exactamente. Van a aumentar Eso. todos los días los casos y lamentablemente los fallecidos. Por lo cual no se puede relajar algo cuando lo peor no estamos ni cerca. Por lo cual a la gente concéntrese en respetar la cuarentena. No solo no estamos cerca, y repito y lo voy a repetir hasta el cansancio porque redundar es gratis, pero a la vez sirve. No se termina el 12 la cuarentena. Se prorrogó hasta el 23, lo cual no quiere decir que vaya a terminar el 23. Curioso, ¿no? Porque es jueves. Porque el 23 es una semana más, Claro. tampoco hacer planes para fin de mes. Hoy se ha dicho que el pico de la pandemia se ha desplazado de la última quincena de abril, como hablaban algunos, a la segunda de mayo, a la segunda quincena de mayo. ¿Se dan cuenta que A estamos ver. hablando de casi un mes y medio Mucho hacia tiempo. adelante? Entonces Sí. encariñense con la casa, con los trámites virtuales, con los pagos con billetera electrónica, con racionar lo que uno tiene y economizar al máximo, Claro. porque esto se alarga. ¿Sabes lo que pasa? Se alarga si es que queremos salir la mayor cantidad de gente posible de pie de esta pandemia. ¿Está claro? Los datos confunden a la gente, Mónica. Los datos que hoy tenemos, estos apenas y gracias a Dios 63 muertos, los 1.700 casos, hacen creer a la población que todo pasó. Y basta con ver lo que está haciendo el Estado en distintos puntos para tener en cuenta que no pasó nada. Lo peor no llegó. Sin ir más lejos, ayer comenzaron los trabajos en Tecnópolis. Vos imaginate en Tecnópolis todos esos alas enormes de galpones llenos de camas. Eso por un lado, lo de la República de los Niños por otro. Lo estamos viendo, distintos puntos, clubes de barrio, siendo acondicionados para lo peor, porque indefectiblemente, ojalá que no sea tan grave como en otros lados, pero lo peor todavía no llegó. Y es importante que todos demos el ejemplo. Hoy salió una noticia, lo publicó el diario Clarín, que Cristina Fernández de Kirchner, el primer día que terminó la cuarentena, porque ella volvió de Cuba, ya fue directamente a Olivos a verse con el presidente Alberto Fernández. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer porque es la vicepresidenta de la Nación y porque es funcionaria pública y está dentro de las excepciones. Pero también forma parte del ejemplo. Si esa comunicación, si esa reunión se podría haber hecho por teleconferencia, forma parte de un ejemplo y de un mensaje que se está mandando de que si la vicepresidenta y el presidente lo pueden hacer por teleconferencia y evitan el contacto, bueno, evidentemente lo podemos hacer todos, o por lo menos la mayoría. Esos detalles también son los que tendría que cuidar el gobierno. Es un momento de estar muy, muy concentrados, de Exactamente. tratar de vincularse muy bien con uno mismo, de entendérsela con uno mismo, porque uno pasa más tiempo en soledad. Aun cuando esté dentro de la casa y con la familia, uno tiene necesidad de distanciarse y pensar, ¿qué hago con todo esto? Claro. ¿Cómo hago para llegar con el ánimo en pie hasta fines de mayo, junio? Los especialistas están diciendo que esto no termina hasta que no aparezca una vacuna. ¿Y sabés cuándo aparece una vacuna? Esto lo están diciendo los Falta mucho. De los 12 que a más 18 saben meses. de esto. Claro. De 12 a 18 meses, o sea, 2021, piensen en el 2021, piensen en enero, febrero del 2021, supongamos que con muchísima suerte se consigue una vacuna, un antídoto, después tiene que el Estado patentarla, producirla, Reglamentarla, claro. distribuirla, hacerla accesible, todo eso. Mientras tanto, o te cuidás o corres el riesgo de ir a pasar una terapia intensiva o a un respirador. O te cuidás, o si sos muy joven y crees que a vos no te agarra el virus y qué sé yo, pero sí se lo podés transmitir a los tuyos, a tus papás, a tus Claro. abuelos. Yes. Y entonces, más que nunca tenemos que estar concentrados. No termina la cuarentena, métanselo en la cabeza. Mónica, no llegan termina. muchas Ya lo dijo el preguntas. presidente, lo dijo informalmente en Canal 13, pero la verdad es que
equivale a una declaración oficial, Sí, a lo una dijo el cadena, máximo lo que dijo mandatario. hoy en Arriba Argentina. Llegan muchas preguntas diciendo, yo sí. cumplo la cuarentena a full y mi hermana que está a una cuadra también. Ahora, ¿podemos cruzarnos un ratito los primos, los hijos para que se salgan? No, eso es lo que no tiene que relajarse. Sigan sin juntarse, porque si juntás un primo con otro, eso puede generar más contagio. Por lo cual, coincido plenamente que es el momento de ponerle más fuerza a esto. ¿Para qué? Porque necesitamos que los contagios sigan bajitos, porque lo que pasó en Europa, que a veces en algunos países iban bajitos y en un momento se dispararon, y eso no sabemos si no nos va a pasar, esperemos que no, pero no relajemos. Yo siento que mucha gente que nos estará escuchando nos estará diciendo, pero yo no tengo ingresos, no entra un peso a mi casa, no tengo con qué comprar la comida esta semana. Y la verdad es que uno no tiene respuestas para eso. Se está repartiendo alimentos, hay comedores, está este subsidio, este aporte especial familiar de 10.000 pesos. El famoso bono que sabemos del que ANSES. llega con lo justo, el famoso bono del ANSES. Pero la verdad es que la realidad es muy cruda. Es esto la salud, es muy cruda. Hay que encontrar maneras de solidaridad intrafamiliar, intrabarrio, esperar la ayuda del Estado, pedirla, exigirla, porque de la misma manera que el Estado está dando, hay sectores que están aportando con sus impuestos para que así sea, y son impuestos altos. ¿Qué comercios van a abrir el lunes si es que alguno abre? ¿Ustedes saben? A ver, por lo pronto ya hay un anuncio que tiene que ver con una circular del Banco Central, lo adelantaba recién Nacho, Mónica. Los bancos, después de la vergüenza del viernes pasado, con esas colas interminables de jubilados y otras personas que intentaban cobrar las asignaciones. Bueno, a partir del lunes los bancos van a seguir abiertos, no va a haber un cierre como se creía. ¿Y cómo va a ser la atención? Y esto es muy importante para todo aquel que tiene que hacer algún pago o ir a retirar dinero para pagar proveedores, porque se va a abrir para todos, no para jubilados solamente. Van a tener que sacar turnos por el home banking, por la web o por las líneas de atención telefónica de tu banco, el banco al que vos trabajás. Y después, con el número que tengas, vas a ir según la terminación de tu DNI. Vas a ir, por ejemplo, lunes 0 y 1, lunes 13, el martes 2 y 3 y así hasta el viernes. ¿Por qué? Porque es necesario y es un pedido que estaban haciendo no solo las pymes, sino también los comerciantes que tienen que empezar a pagar muchas veces mercadería y no tenían con qué. Este es uno de los puntos que va a abrir. Y uno de los, Mónica, de los que no, que ya se dijo, ya lo dijo el presidente, pero es bueno aclararlo, son las clases, son los colegios que van a seguir cerrados por tiempo indefinido. Los chicos van a seguir sin ir a clases. Vale un ejemplo nada más de compararse con otro país, por ejemplo con España. Está bien, uno de los países más infectados en el mundo, uno de los que peor la está pasando. Pero en Barcelona, por ejemplo, las clases no vuelven hasta septiembre de este año. No es que están viendo junio, julio, hasta septiembre podrían no volver las clases en un país afectado como España, en una ciudad como Barcelona, pero sirve como ejemplo de el tiempo que puede llegar a pasar sin que los chicos vuelvan al colegio, porque son un foco infeccioso que luego pueden infectar a adultos mayores. Hoy el presidente también ha dicho que en las próximas horas, hoy es miércoles, después tenemos jueves y viernes santo. Yo recuerdo porque no hay clima de Semana Santa, ¿no? Estamos todos metidos para adentro, si bien la Semana Santa tiene que ver con la capacidad de reflexionar, de pensar la propia vida. También estamos atravesando la Pascua judía, hoy es la cena de Pesach, ¿no? ¿Concreto? Sí, hoy es el Seder. Muchas familias desearían poder reunirse hoy, lo van a hacer de manera virtual, el que esté preparado para eso, se llamarán por teléfono a la noche, no sé. La realidad es que entramos en estos días y estos 3 días, 4, sábado incluido, van a ser dedicados por los funcionarios a seguir cambiando figuritas para ver qué actividades de las productivas, de las que necesita el país, se pongan sí o sí en marcha y de qué manera van a poder entrar dentro de los exceptuados, dentro de las actividades esenciales. Esto no significa, parece que es una cuestión de palabras, pero a veces las palabras nos ayudan a comprender con claridad las cosas. Ni cuarentena light, ni se levanta la cuarentena. De hecho, la cuarentena sigue. Va a ser muy dura en los centros urbanos, que es donde estamos todos más amontonados,
va a ser muy dura ahí, pero atención, va a haber algunas actividades que muy de a poquito se van a liberar y seguramente son aquellas que por las condiciones de producción no solo producen recursos económicos, no solo producen recursos que necesitamos, sino que también pueden graduarse en la manera de trabajar. Algunas de estas actividades, Mónica, que se dijo que en principio iban a poder flexibilizarse, pero ya se está dando marcha atrás, son comercios de otros rubros. Se creía que quizás podían ingresar de a pocas personas, aquellos comercios que no son supermercados, por ejemplo. Y también se creía que los restaurantes y bares iban a poder abrir con un número reducido de clientes. Bueno, tampoco. Lo repetimos, el presidente dijo que va a ser muy estricto, como decís, tanto en Ciudad de Buenos Aires, tanto también en la región de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. Y quería agregarte un dato con respecto a lo que decía Pampa, lo que charlábamos también días atrás, Mónica, una medida con respecto a los cajeros, el dinero en el bolsillo, para los que nos están mirando, una buena noticia, el tope de extracción de los cajeros automáticos se subió a 15.000 pesos el mínimo, y en algunos bancos, Mónica, hasta 35.000. A ver, era una traba para muchos que necesitaban el dinero del día a día y por ahora puede estar solucionándose, por ahora. Sí, de todas maneras tampoco creamos que va a ser tan fácil, porque primero los cajeros no todos están preparados para entregar cantidades así grandes de dinero al que pudiera acceder esas cantidades para pago de sueldo, para tantas cosas que alguna gente tiene que sacar en cantidad, sino que además los cajeros por ahí te van entregando de a 4 o 5.000 y tenés que repetir la extracción 1, 2, 3, 4 veces, con todo lo que eso sí, desde ya por la boca del cajero, claro, eso sí, eso desde ya. Y otra... O sea que... Sí. Perdón, Mónica, no, pero quería agregar otra de las actividades, y esto sirve como ejemplo para que las personas entiendan que se pueden empezar a flexibilizar. El gobierno acaba de confirmar que la actividad notarial es una de las que va a empezar a flexibilizarse y que se puede empezar a utilizar en algunos casos. El notario es aquel funcionario, aquella persona que da fe de contratos privados y demás y que los transforma en o que les da por lo menos el visto bueno para poder llevarlos adelante. Un ejemplo de que las actividades que se van a empezar a liberar son este tipo de actividades chiquitas que por ahí no afectan o por ahí no impactan en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Bueno, esas son las que de a poquito se van a empezar a ir abriendo. Sí, y hay otras preguntas, Mónica, que tienen que ver con trabajos, con respecto a lo que decía Martín. Notarial, por ejemplo, los abogados están muy preocupados porque hay plazos perentorios. Vos sabés que la justicia se maneja con plazos y hay abogados que, es más, sin ir más lejos, hoy nos consultaban porque empiezan a vencer plazos de presentaciones judiciales, de pedidos de detención o de excarcelación. Hay que explicarles que todo el país está parado y me imagino que los pasos procesales también los tendrá en cuenta la justicia, porque la justicia también está frenada, totalmente frenada. Mónica, hay unos datos... Hay cosas que están congeladas o congeladas. Ahora, hay 3 sectores fuertes en la sociedad. El sector más vulnerable, el que está más abajo en la escala de ingresos, es el que más fuertemente está siendo asistido, ¿sí? Y que ya tiene una cultura asistencial, en el sentido de que saben cómo recibir un plan, cómo reclamarlo, tienen referentes barriales, hay organizaciones sociales que logran contenerlos, que los tienen informados de las cosas. El otro sector, que es el que está con más acceso a la información, a la digitalización y todo, que puede ir resolviendo sus cuestiones con la información que recibe y las herramientas que ya tiene de antes. El problema son los que están ahí, apenas por encima del que poco tiene. Exacto. ¿Qué pasa con los trabajadores de cuentapropistas, los plomeros, los electricistas, los que prestan servicios personales, los que viven sin depender del Estado, eso, Mónica, pero que no pueden laburar? ¿Qué pasa con ellos? Está dentro de los exceptuados de la última categoría. Recordás que hubo una segunda instancia donde se incluyeron otras actividades. Dentro de la categoría de mantenimiento están los electricistas, los plomeros, los gasistas, todo tipo de changa, así lo dijeron incluso de manera extraoficial, puede realizarse siempre y cuando sea de fuerza mayor. Esto está claro. Claro, con excepciones. Exacto. Ahí está, no para todo. Ahora, si vos tenés tu casa, sos vulnerable, sos adulto mayor, o en tu casa vive un adulto mayor, se te tiene que romper un caño. Se te tiene que romper el baño para llamar a un plomero, no es que lo vas a llamar. Tiene que haber una circunstancia de fuerza mayor, porque si no, ¿por qué meterías
dentro de tu casa a una persona que viene de la calle, que vino del transporte público. La verdad que son dilemas. Por otro lado, pues sí, a lo mejor es alguien que siempre trabajó para mí, para mi casa, y estaría bueno que pueda seguir trabajando. Claro. Unos No sabes por datos, dónde pasó. Mónica, que son importantes es, ayer distribuyeron la edad, ¿quiénes son los más contagiados por ahora en Argentina? Las personas de 45 años, el promedio de contagiados. Y el promedio de fallecidos, y este es otro dato muy importante, tiene 68 años. ¿Qué es lo que pasa? Está bueno que el mayor porcentaje de contagiados tenga la menor edad posible, porque si pasa como en algunos lugares de Europa, que la mayoría de los que se contagian tienen 70 años, la mortalidad va a aumentar en forma significativa. Entonces es muy importante saber que la mayor cantidad de los contagiados hoy en día tiene 45 años. Y lo otro importante es las camas de terapia que están siendo ocupadas, porque eso nos da un dato de cómo va a venir el futuro. Las camas de terapia son 96 las que están ocupadas hoy en día, pero según datos del doctor Khan, solo 19 son por COVID. Por lo cual venimos despacito tratando de que esto sea poco contagioso o que se contagie lo menos posible. Por eso esos son datos alentadores. Eso es lo que nos da la pauta de cómo estamos, ¿no? Y también lo que nos da la pauta de que hay una gran cantidad de enfermos que son o asintomáticos o que pueden cursar los síntomas dentro de su casa. Ahí te quiero hacer una pregunta, Diego, que tiene que ver con esto, de cursar la pandemia dentro de casa. Supongamos que una persona tiene síntomas y por el solo hecho ya de tener los síntomas dentro de la casa hay que aislarla. Hay que empezar a pensar el que puede, hay gente que vive hacinada en un ambiente, dentro de la propia casa, empezar a pensar protocolos o estrategias para contener a los sospechosos de coronavirus. Claro, ¿no? lo que para pasa... cuidar al resto de la familia. Claro. Ya hay algunos protocolos que se están dando a conocer de cómo uno dentro de su propia casa puede tomar algunas prevenciones. Sí, lo que pasa hoy en día es que cuando uno es sospechoso y le hacen el análisis, lo sacan de la casa. ¿Por qué? Porque lo más probable es que contagie al resto de la familia. Lo que vos decís es clave con los adultos mayores, los mayores de 60, que hay que aislarlos en la propia casa. Y hoy en día se aísla al sospechoso porque el contagio es muy común. Ahora, ¿cuáles fueron las medidas que los infectólogos, digamos, recomendaron para seguir la cuarentena? Me parece importante, que es justamente esto, justamente evitar el contagio, porque el contagio se contagia con las personas, no hay otra forma. Entonces, si liberamos la circulación y que la gente pueda comunicarse y estar más cerca, el contagio va a aumentar y queremos que seguir que la cantidad de casos sean poquitos para que el sistema aguante y para que se contagie la menor cantidad de gente posible. ¿Cuáles son las razones que convencieron, que seguramente le habrán aportado los infectólogos, los especialistas, que convencieron al presidente a cortar por el lado de la salud, de mantener la cuarentena muy estricta y no empezar a abrir como quería mucha gente del área económica, muchos empresarios y muchos sindicalistas? ¿Qué sabés? Justamente el miedo de que aumenten los contagios. Nosotros sabemos, en base a otros países, que tomaron medidas tibias, se contagiaron, se juntaron y después es imparable. Por lo cual el principal razonamiento para mantenernos el aislamiento social preventivo obligatorio es que el virus no circule. Pensemos que, como vos bien decís, a veces el virus tiene esa necesidad voraz de ir de persona a persona contagiando. Entonces, ¿qué queremos decirle a toda la gente? Cuidado, trata de mantener los 2 metros, lavate las manos, trata de que el virus no te entre. Y el aislamiento es clave para no sacar los virus fuera de la casa. Doctor, con respecto al pico de contagio, en un momento se decía va a ser a mediados de abril. Después se corrió por suerte a finales de abril y ahora algunos hablan de principios de mayo. Hoy en día, según las estimaciones, ¿cuándo sería el pico de contagios acá en Argentina? Según lo que dicen los infectólogos, esto se corrió para adelante y muchos piensan que dentro de una semana, 10 días van a empezar a aumentar los casos y el pico va a ser a mediados de mayo. Eso es importante. Entonces, si el pico va a ser a mediados de mayo, justamente, y cuanto más el pico se corra para adelante, va a ser mejor, porque los casos van a ir siendo... Famoso achatamiento de la curva. Exacto. Entonces, cuanto más se estire, mejor. Por eso yo creo que el presidente tomó una decisión muy sabia, que priorizó la salud
y a la economía. Bueno, y ahí está esto de tener tiempo para prepararnos, ¿no? Ya lo hablamos, chicos, y ustedes deben tener mucha información de eso, como en los distintos distritos, muy especialmente de Gran Buenos Aires, los intendentes van armando zonas de aislamiento para los casos sospechosos, una X cantidad de camas, en clubes, en escuelas, en centros deportivos, en lugares que son base de organizaciones sociales. Por otro lado, un segundo lugar de aislamiento que sería ya un hospital de campaña donde van los casos definitivamente declarados de coronavirus. Y finalmente, reservar terapias intensivas y respiradores para los casos más graves. Si menos gente mayor o con comorbilidad se enferma, menos requerimiento va a haber de recursos muy complejos que son los más escasos. De esto estamos hablando. ¿Queda claro? Que cuidar al mayor no es solo cuidar al mayor, cuidar la vida del mayor, sino cuidar toda la cadena sanitaria, porque a lo mejor alguien con mucha chance de sobrevivir no llega a ocupar la cama de terapia intensiva o de complejidad porque ya está ocupada por un exceso de demanda de los más vulnerables. Sí, hay unos puntos con respecto al cuidado de los adultos mayores, Mónica. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya salió una medida para que los encargados de todos los edificios, hay un convenio de ciudad con el sindicato correspondiente, para que le hagan las compras los encargados de los edificios a los adultos mayores. Que no tenga que ir otra persona ajena a ese edificio, que también los pueda asistir si tienen que salir a pasear alguna mascota. Y de a poco se empieza a hablar de la posibilidad de aquellos que están en sectores vulnerables que puedan llevar adelante esto que decías vos, el aislamiento y los cuidados en clubes, en hoteles. Sé que también los chicos tenían información con respecto a esto. Sí, son, a ver, recuerdan todos los hoteles que puso a disposición las cadenas hoteleras y además los sindicatos para los turistas que venían de afuera. Claro. Bueno, esos 19 hoteles van a estar a disposición de los adultos mayores. ¿Para quién? Para aquellas personas que no tengan recursos y que necesiten estar aislados y con atención, obviamente, de gente especializada. Bueno, hay todo un programa en la Ciudad de Buenos Aires, pero eso vamos a hablar seguramente mañana. Está Conrado Stoll, neurólogo, un especialista muy prestigioso. Buenas tardes, Stoll, ¿cómo le va? Usted lo veo cumpliendo su cuarentena, Mónica, ¿no? En Skype. ¿Qué tal? Sí, acá estoy en Skype, saludándolos. Gracias. Bueno, ¿cómo estamos acá todos conversando en función de las cosas que vamos recibiendo y escuchando y la información que vamos analizando? ¿Qué evaluación hace usted al día de hoy, cuando estamos entrando en la Semana Santa y con las decisiones que se tomaron, que por lo menos comunicó el presidente hoy, de que la cuarentena no se levanta? Los estuve escuchando y todo lo que dijeron está muy acertado. La Argentina es uno de los pocos países en el mundo, quizás único comparado con los del hemisferio norte, que tomó la decisión con mucha ventaja. El jueves 19 de marzo se decide el aislamiento físico obligatorio, lo decide el presidente con todo lo que va asociado con eso, cierre de escuelas, universidades, etc. Y dentro de 7-8 días se cumple un mes de esa decisión, que se ha acatado bastante bien. Ya sabemos que hay excepciones, pero el acatamiento fue alto. Eso, el haber hecho eso, que no lo han hecho otros países, explica que ahora tenemos lo que se llama la curva aplanada que ustedes mencionaban. Quiere decir que el número de infectados nuevo cada día, la última semana, ha aumentado 7% cada día. El número importante es, el lunes 30 de marzo, hace 8 días, había 966 infectados. Y esa cifra todavía ha pasado más de una semana y todavía no se ha duplicado. ¿Se va a terminar duplicando mañana o pasado mañana? ¿Qué quiere decir eso? Cuando la cifra de infectados se duplica más de una semana, el crecimiento de la epidemia no es exponencial en ese lugar. Casi nadie lo ha logrado. Nueva Zelanda es una de las excepciones. Piense que en Estados Unidos, en España, en Italia, se ha llegado a duplicar el número de infectados y de muertes en un día, en 2 días. Entonces, se ha logrado aplanar la curva por todo lo que se hizo. Primera decisión muy buena. Y el comentario de hoy del presidente Fernández, segundo comentario muy acertado. Dijo, no echemos a perder lo que hemos logrado. Pero cuando uno mira los números, el próximo jueves, dentro de 8 días, se cumple un mes, y la verdad que ese es el tiempo aproximado en que se ve que con 2 ciclos de contagio, 2 de 14 días, un mes, uno puede empezar a aflojar más allá de los bancos, de las estaciones de servicio, de la comida, que están funcionando.
uno puede empezar a relajar más las medidas de aislamiento y después ajusta según lo que pase. Si uno relaja un poco, aumentan infectados, vuelve a ajustar un poco. Si uno relaja y ve que se mantiene esa curva aplanada, entonces uno mantiene relajadas ciertas medidas o agrega otras más. O sea, lo que usted está diciendo es una prueba casi ensayo, error, pero muy tímidamente, muy de a poquito, para no arriesgar tanto. Ahora, ¿qué está pasando con los asintomáticos? Porque se ha hablado mucho de que, esto lo ha dicho el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, que ha dicho, hay muchos más asintomáticos de los que creemos. Gente que anda por la calle, sale a hacer sus compras o a trabajar o a hacer sus tareas, porque está entre los exceptuados, no presentan síntomas, pero son contagiantes. Sí, le cierro lo que me dijo antes. Tiene razón, no es una opinión mía, obviamente. Esto viene de Hong Kong, que han publicado cantidad, China, que es lo que decía. Uno va después con prueba y error, empieza a relajar cuando ha cumplido un mes con una curva plana y según lo que va pasando, sigue relajando o no. Esa es la mejor medida. Hay trabajos publicados de esto recientemente. Y con respecto a los asintomáticos, por eso, hace 8 días, el lunes pasado, no anteayer, el otro lunes, empezamos una campaña para máscaras. Finalmente el jueves el Centro de Control para las Enfermedades de Estados Unidos dice que todo el mundo use máscaras. La Organización Mundial de la Salud el viernes tímidamente dice que se haga eso. Y el gobierno ha indicado el uso de máscaras con una indicación oficial. Lo que hace Rodríguez Larreta, lo que dice Quirós, es que han detectado, sobre todo con la gente que entraba al país, lo que ya se había publicado, que es que una enorme proporción de los pacientes infectados no tienen ningún síntoma o tienen algo mínimo. Quizás transpiren la ropa durante la noche mientras duerme o les duele un poco el cuerpo un día que lo atribuyen a estar quietos. Y esas personas asintomáticas o mínimamente sintomáticas contagian. De ahí viene la idea de la máscara. Porque si todos nos tapamos la boca y la nariz, el que esté contagiado y no lo sepa, no está diseminando virus cuando habla. Obviamente que no tose, ni estornuda, ni nada, porque está asintomático. Pero cuando habla, contagia. Si nos tapamos la nariz y la boca, todos estamos ayudando a los demás. Doctor, usted recién hablaba de cómo Bueno, se hay una cantidad de preguntas ahí en el piso para usted. Sí, Nacho. Sí, doctor, usted recién repasaba cómo se están llevando adelante la detección de los casos aquí en el país. ¿Con qué otros países vecinos se puede comparar para saber qué camino seguir? No irnos tan lejos a Europa, donde también tomaron otras medidas. Acá cercano, ¿cuál sería un buen ejemplo? No, dije Nueva Zelanda porque es un ejemplo parecido al nuestro. Curva aplanada. ¿Quién ha hecho eso? Solo el que se adelantó en obligar o en implantar el aislamiento. Por eso lo comparé. No me compararía con otros. Vemos la televisión y obviamente el hemisferio norte nos enseña lo que no tenemos que hacer. Y si es muy útil, nos enseñan cómo se trata en terapia intensiva un paciente con esto, porque es diferente que el paciente de terapia intensiva común y ya han publicado cantidad de trabajos científicos que nos ayudan a tratarlos mejor. Pero no me compararía, yo seguiría haciendo exactamente lo que se ha hecho. Miren los números todos los días. El testeo de acá es el básico, es lo que se llama el caso sospechoso. Sospechamos que tiene la infección, se testea. Si la tiene, se toman las medidas que hay que tomar, que recién comentaba Diego. Ahora, eso es lo que hay que hacer, lo básico. No hace falta la cosa masiva, porque ustedes lo dijeron, si hay cantidad, cada vez es más evidente que hay muchísimos pacientes asintomáticos. ¿Qué vamos a hacer? 44 millones de testeos para ver todos los asintomáticos. No, identifiquemos a los infectados para ver los contactos y proteger el personal de salud. Pero el resto, ese grado de testeo, y se va aumentando progresivamente, que ustedes lo decían recién, es verdad, me consta que el gobierno lo quiere hacer y lo va haciendo, van aumentando. El que hacen es el básico necesario. Ahora, con respecto a esto, doctor, en los últimos días yo escuché una frase que usted había dicho, también en relación a los testeos, que era que Chile había hecho 55.000 testeos para 18 millones de habitantes que tiene el país trasandino. Y nosotros habíamos hecho algo más de 10.000 para casi 45 millones de personas que tenemos. Y usted comentaba que si nosotros hubiésemos hecho la misma cantidad de testeos que Chile, hoy estaríamos hablando de 11.000 infectados. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué cree que sea esa baja cantidad de los testeos? O si, como dice usted, son los testeos correctos lo que se están haciendo y no hay que hacer más de lo que se está haciendo ahora. Esa fue una pregunta de testeos y de tener una idea de cuántos infectados hay. Y lo puedo repetir, ser consistente. Y en Estados Unidos hicieron 2 millones de testeos, claro, aunque son 330 millones de personas. Y en Alemania más de 1 millón. Claro. Más de 1 millón.
En Dinamarca, que son solo 5 millones, hacen 6.000 por día. Pero esos países están descubriendo que hacer tanto testeo no es lo que más ayuda a controlar la epidemia. Lo que controla la epidemia son las medidas de aislamiento, con distanciamiento físico y máscara, y lo que se llama supresión, que es haber cerrado los colegios, las universidades, shopping, restaurante, etcétera, etcétera. Ese es el control de la epidemia. El testeo ayuda a tener una idea de cómo va la epidemia en el país que uno está. Y el hecho de que sabemos perfectamente, porque ustedes se enterarían al mismo tiempo que el gobierno y yo, de los si muertos. los centros médicos, claro, si los centros médicos tuvieran un exceso de infectados que están siendo ingresados, o si las terapias intensivas, ustedes recién daban la proporción de camas ocupadas, estuvieran llenas. El que los centros médicos no están llenos de pacientes con infectados, ni mucho menos, sugiere que los números son razonables porque se están testeando los casos sospechosos. Ahora, después podemos hacer todos los números que sea posible. Si hubiéramos testeado tanto como Alemania, nosotros, esto es literal, si hubiéramos testeado tanto como Alemania, nosotros quizás podríamos ver que tenemos 40.000 infectados. No me cambia, porque tengamos los que tengamos, y seguro, esto salió en una revista hace más de 2 semanas, la revista Science, una de las más importantes del mundo, que todos los países sepan, decía la revista Science, que tienen 5 a 10 veces más de infectados que lo que cuentan. El país que testea mucho tendrá 5 veces más. Los que testean poco tienen 10 veces más. Pero controlar la epidemia no se controla contando los casos de todos los días. Doctor, se habló mucho de los los que tienen una carga viral muy fuerte, por ahí son asintomáticos y han contagiado a mucha gente. Esta gente que tiene una potencia especial de transmisión del virus, que lo aloja y lo disemina en una cantidad infinitamente superior a otros. Y también se ha hablado de aquellos que se negativizan habiendo pasado y que podrían ser identificados, en algunos países se habla de una pulsera, como que ya están afuera de la situación y que están aptos para salir a la calle, colaborar con las tareas de atención de los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es correcto todo esto? Todo es correcto, pero los contagiadores esos son muy raros. El paciente identificado número 31 en Corea es lo que se llama un supercontagiador. Los primeros contagiaban, como hemos visto todo el gráfico, a 2 personas, 2 punto algo, y por eso la exponencialidad de una epidemia viral. Pero el supercontagiador, que fue casualmente el número 31 de Corea, contagió a 3.000 personas. Lo mismo ha pasado en casos de HIV. Pero, bueno, eso es absolutamente excepcional. El caso real es, la mayoría de los asintomáticos contagian, y hay que tener cuidado y por eso la máscara. Pero contagia menos que ese paciente que está grave en la terapia intensiva. La carga viral de ese paciente, y han habido casos ya reportados, que intubando al paciente el médico se puede contagiar, que poniéndole oxígeno a gran presión pueden diseminar un aerosol de virus en el área de terapia intensiva. O sea, sin duda el que está más grave contagia más. Con respecto a lo otro, es fantástico. Una idea es sacar sangre, ver los anticuerpos, esa persona ya tiene defensas, la incorporo a la masa laboral. Y en Alemania, es exacto lo que ustedes decían, que veo que saben todo, usan una pulsera para identificar o proponen el uso de identificación. En Estados Unidos, Alemania, hay un par de lugares ya que quieren proponer identificar a la gente que puede incorporarse a la masa laboral porque ya tienen inmunidad y defensa. Y después, pronto van a empezar a salir medicaciones. Hay un antiviral que tendría que salir el resultado durante el mes de abril. Eso, doctor, le quería preguntar. Lo hablábamos recién con Mónica. De 12 meses a 18 tal vez para que haya una vacuna. Pero ¿cuánto falta para que salga el Tamiflu de lo que fue la influenza, la H1N1? ¿Se está trabajando? ¿Estamos próximos a tener el medicamento que una vez contagiado nos pueda sacar de la situación en que nos lleva esta gripe? Les digo lo que se publicó ayer. Ayer se publica que estudios en China, 2 estudios con Remdesivir, ustedes lo escucharon nombrar, sí, y fue el tratamiento que recibió el primer paciente contagiado en Washington, en Estados Unidos. Ese hombre que volvió de Wuhan de visitar a su familia, se diagnosticó, lo trataron con Remdesivir, con un cambio positivo. El Remdesivir se está haciendo en un grupo de 400 pacientes con enfermedad avanzada en China y en otro grupo de 300 pacientes con enfermedad más leve. A la mitad les dan el Remdesivir, a la mitad no se lo dieron. Es el diseño científico perfecto. Y en abril, porque es un tratamiento corto, tienen que salir los resultados. No estoy diciendo que va a ser positivo, pero en abril tendríamos que saber si hizo mucho efecto, si no hizo o si hay resultados ambiguos. Pero eso es inminente. Después está el estudio de la Organización Mundial de la Salud, el Solidarity,
que incluye el remdesivir y a la famosa hidroxicloroquina que tanto le gusta al presidente Trump. Y ese estudio le va a faltar también poco tiempo. Yo calculo que un par de meses en que hay miles de pacientes siendo incluidos en todo el mundo. La Argentina es uno de los países que participa y va a contestar la respuesta sobre la hidroxicloroquina y otros. Doctor, una pregunta que nos hacíamos hoy entre nuestro pequeño grupo de trabajo. Los que tienen o hemos tenido o padecido la gripe A, la N1H1, ¿estamos en mejor o en peor situación o no se sabe frente al virus? No, ahí le contesto como cualquier ciudadano. Yo soy médico y estoy leyendo 3-4 horas por día sobre esta enfermedad, pero no soy virólogo, no soy infectólogo. Le diría que este virus es otro. O sea, como decir el SARS-1 y o el de la influenza y Al contrario, quieren vacunar a la gente contra influenza para que el paciente no llegue al hospital con influenza y con COVID-19. Por separado los dos es una situación mucho más grave. Les diría que son cosas independientes. El genoma es independiente y la vacuna tiene que ser específica para este virus. No vamos a tener defensas por otros. Se dice que en la Argentina podemos tener una ventaja porque la BCG, la vacuna que nos han dado a todos de chico y nos dejó una cicatriz en el hombro, para la tuberculosis, contra la tuberculosis, generaría inmunidad contra otras bacterias y contra potencialmente este virus. Se está haciendo un estudio en Australia y en varios países de Europa para ver si la BCG protegería. Piensen que la Argentina, todos la recibimos, pero en la mayoría de los países desarrollados no reciben la BCG. Así que eventualmente, si se confirma esto, nosotros tendríamos esta defensa contra el virus. Además, bien, Mónica, un poco ahora le hago la pregunta a Conrado. No, el virus de la influenza es totalmente distinto a esto. El que tuvo influenza o gripe A no está más protegido contra coronavirus. De hecho, como dijo el doctor recién, estamos haciendo la campaña de vacunación para influenza y para neumonía. Ahora, Conrado, la pregunta es, ahora en invierno todas los que son las enfermedades, primero te saludo, ¿cómo andás? Nos conocemos. La pregunta es la siguiente. En el invierno aumentan todas las enfermedades cardiovasculares, hay más problemas. ¿Eso también es un problema porque nos va a colapsar el sistema más rápidamente o va a haber más gente internada? ¿Qué medidas de prevención ves en esa área para que la gente pueda tomar para que se cuide para la llegada del invierno? Esta no es una pregunta de COVID-19 y probablemente es una de las preguntas más importantes que se han hecho y no hemos escuchado en los medios. ¿Por qué? Porque las consultas por ACV y por infarto de miocardio y los procedimientos que se hacen para diagnosticarlos, los cateterismos, han disminuido hasta 60% en todo el mundo, publicado por grupos de Europa y de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Porque la incidencia de la enfermedad no ha disminuido mágicamente. Lo que significa es que hay gente que tiene dolor de pecho y por miedo de ir a contagiarse en un hospital se queda en su casa. Hay gente que se le debilita el brazo, signo de ACV, y por miedo de contagiarse se queda en su casa. Y eso es un grave error, porque como me decías recién, en esta época, por el estrés que estamos viviendo todos, obviamente aumenta el riesgo cardiovascular. Y las infecciones respiratorias es sabido que aumentan el riesgo de infarto de miocardio y de ACV. Por lo tanto, un mensaje clave para darle a toda la audiencia es el que crea que puede estar teniendo un síntoma de infarto de corazón, que es la causa más importante de muerte en el mundo, o de un ACV, que es la segunda causa más importante, de un ACV, pérdida del habla, pérdida de la fuerza en la mitad del cuerpo, etcétera. Los que piensen que tienen eso tienen que ir a un centro médico a consultar, porque los centros médicos están preparados para atender a esas personas sin aumentarles el riesgo de contagio a COVID y salvarles la vida. Doctor, lo decía recién aquí Montes de Oca, se viene el frío, se viene también, imagino, los dolores de garganta, algunas líneas de fiebre, síntomas que quizás nos confunden o con esto del miedo, la preocupación, pensamos que hay que llamar al 107, que hay que llamar al 148 si estás en provincia. ¿Cuál es el consejo que hay que hacer para estar tranquilos ante estos primeros posibles síntomas? Esto va a ser muy común, es verdad, pero es lo que se dijo desde el primer día. Acá no hay algo ambiguo o equívoco. Se ha dicho que quien tiene tos, quien tiene fiebre, quien se da cuenta que puede estar con los síntomas de COVID-19, se tiene que quedar en la casa y tomar paracetamol. Si puede llamar a su médico de cabecera, paracetamol no queda claro si algún otro de los antiinflamatorios realmente causa problemas. La verdad nunca se terminó de comprobar o definir. Pero digamos, paracetamol está al alcance de todo el mundo.
Entonces, tomar las medidas usuales, quedarse en su casa. Solo debe consultar la persona que tenga problemas respiratorios. Ustedes citaban a Boris Johnson, que se lo veía en su casa. Hay uno de los periodistas de CNN que se afectó y se los veía bastante afectados en cámara. Pero cuando llega el momento en que cuesta respirar, ahí hay que consultar. Si no, me quedo en mi casa, ahí, doctor, tranquilo. Sí. Ahí, doctor, tengo una pregunta, porque hay una enfermedad que aparece en esta época del año en los chiquitos, sobre todo en los bebés y en los chicos muy chiquitos, que es la bronquiolitis, que suele generar mucha alarma, sobre todo en las mamás, los papás, cuando los ven con esa dificultad para sobreponerse y respirar. ¿El cuadro de bronquiolitis se puede confundir en un chico con el COVID en este tiempo? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para cuando empiecen a aparecer estos casos? No hemos escuchado que eso haya pasado en el hemisferio norte, que se genere ese problema de que confundan los síntomas. Sabemos que los chicos cursan esta enfermedad del COVID-19, la mayoría en forma sintomática o con mínimos síntomas. Realmente están defendidos porque tienen todo el epitelio del sistema respiratorio nuevo sin estrenar y eso los defiende contra el virus, mientras que los adultos, especialmente los que fuman, es por eso que penetra tan fácilmente. Y aparte de todo esto, tienen un pediatra, tienen al doctor Montes de Oca ahí para preguntarle exactamente eso. Bien, no, esa es una pregunta más específica. No sé si Diego tiene una respuesta para esto. Sí, digamos, la bronquiolitis es una de las infecciones más comunes. El virus sincicial respiratoria es lo que la produce y produce en el chico crisis como de falta de poder respirar, de broncoespasmo. Entonces, esto generalmente va a suceder, pero como dijo bien el doctor Conrado Stoll, los chicos son el menos de 1% de los afectados. Y va a haber mucha más bronquiolitis que COVID. Así que la madre estése atenta y tenga el teléfono del pediatra por si el chico empieza con dificultad para respirar, sobre todo los más bebitos, quédese tranquila, pero tiene que consultar. Doctor Stoll, está comenzando la campaña antigripal de vacunación para adultos mayores y también para los más chiquitos. Recomendaciones. ¿Cómo hace el jubilado, el abuelo que antes se iba hasta la farmacia o hasta el hospital a vacunarse? Es una buena pregunta y usted debe tener una respuesta mejor. Sí sé, lo que hay que indicar es que las indicaciones para la vacunación de influenza están ampliadas. Si siempre ha sido más de 65 años, personas con ciertos problemas, enfermedades específicas, personal de la salud, ahora es mucho más amplio por lo que yo dije antes, pero ustedes comentaron. No queremos que se junten las dos enfermedades en las personas, así que esa persona de 50 años que está bien, la verdad que es una buena idea que vaya y se vacune. Después, cada uno, según la cobertura que tenga, hay desde grupos que pueden ir a vacunarlos a la casa. Yo no quería que el señor de 80 y pico de años salga para tener que vacunarse. Si no tiene más opción que eso, tiene que intentar hacerlo. Vacunarse lo va a defender incluso en esta epidemia. No del COVID-19, pero de tener una versión más severa de enfermedad si llegara a tener la enfermedad con el COVID. Doctor, quería consultarlo por un tema que estamos hablando mucho, un tema que parece remanido, pero que la gente no termina de quedarle claro, básicamente porque recibe información contraria todos los días, que es el tema del barbijo, del tapaboca. Ayer nuevamente la Organización Mundial de la Salud salió a decir que aquellas personas que estaban sanas no se les recomendaba usar ni barbijo ni tapaboca. Pero hace 2 días estábamos diciendo que hay provincias en las cuales lo pusieron obligatorio. Te lo recomiendan, después no te lo recomiendan. La Organización de la Salud dice, la Organización Mundial de la Salud dice una cosa, el CDC, uno de los organismos más importantes del mundo, los Estados Unidos, sí lo recomienda. ¿Cómo le podemos ordenar la información a la gente en cuanto al uso de barbijos o tapabocas? Esto me encanta porque nosotros hemos empezado esa campaña de yo por vos. Es la oportunidad de ser un héroe y salvar a otra persona tapándose uno mismo la boca y la nariz para no contagiar a otros. El CDC, como bien decías, es un organismo científico y ha dicho de hacer esto. En todo Estados Unidos ha dado la indicación. La Organización Mundial de la Salud tuvo estas idas y venidas un poco, para mí, incomprensibles. Leí el comunicado de ayer y cuidado que en algunos segmentos, leyéndolo detenidamente, se confunde. No es claro, porque dice por eso que no va a protegerlo, no lo va a proteger contra la infección. Ya sabemos que tener un barbijo, no hay que decir barbijo, ¿no? Una máscara casera tapando la nariz y la boca no me va a proteger a mí de infectarme. Pero no es por eso que se recomienda la máscara. Se recomienda para que el que está infectado disminuya el riesgo de infectar a otros cuando está hablando y puede diseminar virus. Hoy hay un artículo, ya sé que no es una revista científica, pero el Wall Street Journal
es un diario que reproduce cosas con seriedad Por y supuesto. citan un artículo de Lo un más investigador de importante Hong del Kong. Es serio, confiable. Y citan un artículo título, el investigador de Hong Kong, que dice: recomendamos a todo el mundo que use máscaras. Eso es lo que nos ayudó a controlar la epidemia en Hong Kong. De hecho, ustedes van hoy a Hong Kong, va a haber problemas para entrar, pero si pueden entrar, está llena la calle de gente. Todos con barbijo. Un trabajo científico que se publicó el miércoles pasado muestra que un tal Cowling, el 98% de las personas en Hong Kong tiene máscara cuando sale a la calle. Lo mismo pasa en Taiwán, lo mismo en Corea del Sur, en todos los países orientales, donde aparte culturalmente usar una máscara, un barbijo, es un signo de higiene. Bueno, doctor, muchas gracias. Me consta que fue uno de los primeros que habló en nuestro país de la necesidad de hacer los barbijos domésticos, los tapabocas. Así que gracias, ha sido un lujo tenerlo. Hasta la próxima. Gracias, Mónica. Muchas gracias por el llamado. Saludos a Diego. Bueno, hasta luego, Conrado. Gracias. Bueno, gracias. Diego, seguimos avanzando con el tema de barbijos y vemos cómo los hacemos en casa. Se ha hablado de distintas modalidades, que corto la remera, que pongo las gomitas estas para ajustar. ¿Por qué no coser? ¿Por qué no bordar? Digo yo, en un punto, ¿no? ¿Qué tenés para proponernos? No, yo un poco tengo el trabajo que hizo el CONICET, que me tengo que poner los anteojos pues no leo nada. Y lo que te puedo decir, porque la gente pregunta cuáles son las telas para hacer el barbijo. Entonces esto se estudió. Se agarraron todas las telas y se dijo, va a ver, cuántas retienen las partículas y cuántas no. El 49% retuvo las partículas, por lo cual todas son buenas porque protegen a más de la mitad. Pero si vos me vas a preguntar, la efectividad para retener el barbijo quirúrgico es del 97%. Mucho se habla del filtro de la aspiradora, 95%. El famoso repasador, 83%. El de la cocina. El repasador de la cocina. Sí, la mezcla de algodón, 74%. El algodón 100%, 70%. Muy bien, 70%. La bufanda, la famosa bufanda, 62%, o sea, 6. Y funda de almohada, también 62. El lino que tenemos acá, 60. Y la seda, 56. ¿Qué te quiero decir con esto? A esto, que es la posibilidad de retener las partículas, se le agrega digamos, que sea cómodo y que una pueda respirar. A ver, mostrarnos, acá tenés, mira, algodón, lino, plush. Claro. Bien, entonces, a ver, ayer hicimos algo. Esto a la miércoles, esto para hacer un bar. Acá hacemos una producción, industrial de barbijos. Bueno, digamos, si querés que hagamos uno, lo que vos quieras, lo que te quiero decir para cerrar el concepto, la recomendación... Yo voy a traer mañana y voy a hacer uno yo, si me permiten. Me encantó. La recomendación del CONICET es que el algodón 100%, mezclando, que te deja respirar, que es fácil de colocar y no te va a hinchar, es el indicado para hacer el barbijo casero. Eso es un poco la conclusión. Y además te voy a dar un tip. Dale. Que no lo inventé yo, lo escuchó un especialista. Si vos superponés las telas, es como un sobrecito, adentro le metés papel de cocina, un rollo de cocina, una o dos hojitas de papel del que se usa para secar en la cocina, para ¿viste cuando freís los rollos? Bueno, ponés eso adentro y eso funciona como un filtro extra. ¿Comprendido? Obviamente, insistamos en que hay que sacar y lavar después la tela, tirar el papel y lavar la tela cada vez. A ver, bueno, te veo ahí dedicadísimo. Esto lo hicimos ayer, ahora está así más. Bueno, esto es la camisa de uno que era un extra large, por lo que vi, no para todos acá que están flacos. Entonces, hago un doblez acá, otro doblez acá. Como vos decías, hago el segundo y hago el segundo y me queda así. Y acá... Estos rollos de cocina, como decía Mónica... Esto se puede poner o no. Vos si querés poner tu rollo de cocina te lo voy a mostrar. En el caso de que elegimos ponerle. En el caso de que elegís ponerlo. Papel, no un rollo. Ahí está. Claro. Pusiste el papel ahí. Para que sepan de dónde sacar. A ver, algunos te dicen de poner algo como si fuera una placa, viste que pones una placa que le sacás el color.
Hay distintas ya modalidades, pero se puede hacer exactamente igual. Hay que Entonces, respirar, Doc. Sí, Además hay que respirar. Sí, por eso yo no le... Por eso la recomendación de el CONICET es sin en el medio para que no te dificulte la respiración. Pero bueno, ahí tenemos todos los gustos. Bien, ahí viste, puse acá la gomita esta. Muy bien. Tum. Pongo acá Bandita la gomita elástica esta. comunes son, digamos. La común. Ok. Pero a mí yo me quedé muy intrigado cómo va a coser Mónica mañana. Quiero ver ese barbijo. Bien, lo Yo pones te lo veo así. derecho. A ver. Lo pones así. A ver, te lo voy a hacer a vos porque ya lo hice yo. Entonces ahora agarras así. Te lo voy a... ¿Le parece, Doc? Vos así, dale, Sí, ahí sí, está. parece. Vos, Sí, vos, sí, sí. agarralo. Así mantener Sí. la Y distancia. Y ponete esto en Dale, las orejas. Nacho. Bueno, a Ahí ver. va. Ahí va. Bueno, En vivo. Ahí está. 1. ahí va. Meta que vamos al corte. Muy Fe. bien. Mira. muy bien. Sí, ven. A ver, si vos Sí, estás está ahí, bien. Ahí está bien, no quiero hablar por el micrófono. me hablas a mí y Ujú. si vos tenés el virus porque sos asintomático y lo estás transmitiendo poquito o mañana te va a manifestar los síntomas y hoy contagiás, me estás protegiendo a mí. Por lo Ujú. cual te agradezco que me hayas protegido. Se queda, Bueno. Muy bien. se queda con Politi en corte Nos y vamos confección. al corte. Quédate todo el corte con el barbijo puesto. Te lo pido, Nacho. Te lo pido. A ver si respirás y va todo bien. Chao. Bueno, aquí estamos gozando de esta Semana Santa en cuarentena. ¿Beto Casella está del otro lado? Sí, en algún lugar. Hola, Beto. Acá estoy. ¿Me escuchás, Mónica? ¿Me Ahí te escuchan veo. todos? Sí, te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Escuchame una cosa. ¿Cuál- Hicieron un Dime. bloque fantástico recién. Los estaba Vamos, viendo. Beto, todavía. De verdad, muy ilustrativo. Muy piola el médico que aportó, digamos, primero porque además rondaron temas que no es necesariamente el coronavirus, que son claves también, digamos, vacunación, otro tipo de afecciones. Y además el neurólogo apuntó algo interesantísimo que yo comentaba en estos días, creo que en la radio, porque se instaló un tema, yo me largué, viste, pero digo, porque me quedé pensando en lo que vi recién, Mónica. Sí, es bueno, la idea. no vayan a la guardia, el sistema está hoy muy sobrecargado. Hoy, gracias a Dios, por ahora, digamos, no somos Italia, no somos España, donde el sistema está desbordadísimo. Hoy le preguntaba a Larreta cómo están de cantidad de internados y demás, y la verdad que él mismo aceptaba que con la proyección que hacían nada más que una semana o 10 días atrás, están muy positivo, y viste, crucemos los dedos. Pero también me parece que está bueno que la tele le diga a la gente que si tiene, como decía el doctor, un dolor de pecho y tiene algún antecedente cardíaco, tiene que ir a una guardia. Que si tiene un dolor de cabeza que no le resulta familiar, puede estar siendo un pico de presión y un posible ACV, y tiene que ir a una guardia, porque se nos puede estar muriendo gente que además no está en las estadísticas del coronavirus por esta situación, digamos, hoy por hoy. Claro. Yo incluso hablaba el otro día con un amigo cardiólogo que me decía que todo el circuito de lo que ellos atienden, que es como decía el médico, la emergencia más común, alguien que puede tener una obturación arterial y le tienen que hacer un cateterismo y ponerle un stent, todo eso está funcionando perfecto, como los mejores días, no hay posibilidad de que a vos te pongan cara a cara con alguien que está internado Además, por coronavirus. Entonces hay que sacarle obvio. el miedo, ese miedo a la gente, que es importante. Además, vos sabés, lo debés saber también, porque vos debés estar ahora enganchadísimo minuto a minuto, como estamos casi todos nosotros, que no paramos de recibir info todo el día, que las clínicas y los sanatorios y los hospitales ya ahora tienen organizado un doble carril. Por un lado van los que tienen síntomas febriles, los que te presentan síntomas compatibles con un posible coronavirus, y que hay otro ingreso para el resto del mundo. Esto llevó un tiempo organizarlo, obviamente, pero ya está fluyendo, ya está funcionando. Lo cual no quiere decir que por cualquier cosa hay que ir a un sanatorio o un hospital. Pero vos bien decís, y probablemente como toda gente de cierta edad, yo incluida, cuando te aparece un síntoma de estos, vos podés reaccionar rápidamente y ponerte a resguardo, o decir, no, lo dejo pasar a ver si me agarro el coronavirus y te terminás muriendo de un infarto.
O sea, hay que saber establecer prioridades, ¿no? Ni hablar de las embarazadas. Yo pienso en todas las mujeres que están embarazadas, que están prontas a parir, que están haciendo sus cursos de preparto a lo mejor online, y todos los que van a tener que asistirlas, que ellas no podrían esperar, ¿entendés? Uno puede esperar algunas cositas, algunos chequeos, puede patearlos para adelante. Como nota de color en medio de tanta crisis, también nos contaba un médico que el que está de guardia muy seguido en algún sanatorio, hospital, ya conocen a los hipocondríacos de la zona, del barrio, que te caen 2 veces por semana porque tienen un dolorcito acá y creen que le está creciendo un tumor terminal, un dolorcito de cabeza, y creen que también... y ya los tienen marcados, porque además ya en algunos casos son años, ¿viste? Desaparecieron de las guardias. Sí. Se le fueron todos los dolores, todas las molestias, todo, ¿viste? No hay mal que por bien no venga, diría mi abuela. Me van con el dolorcito. ¿Y vos cómo la vas llevando? ¿Vos cómo la vas llevando? El trabajo en los medios es todo un desafío, ¿no? En estos días, sobre todo los medios audiovisuales y sobre todo de la tele, porque hasta la radio la podés hacer muy cómodo desde tu casa, si querés y podés. Sí, yo a la radio, Mónica, estoy yendo porque hay una asepsia absoluta, digamos, se licenció a casi todo el personal, por supuesto que no quedó nadie del área administrativa, y del área periodística es menos de la mitad de lo que hay usualmente, tanto en producción, edición, locución. Somos muy poquitos, yo me cruzo con 4 personas, por lo cual es un circuito que yo hago desde mi casa a la radio, que además la tengo cerca, muy, muy seguro. Y la tele sí, ya es un universo de más cantidad de gente y demás. Viste que además la tele está recontra estúpida estos días en cuanto al funcionamiento, porque hay delay, todo tardamos en responder, las cosas se cortan. Bueno, estamos en emergencia, ¿viste? Que sepan entender, sepan disculpar las molestias. Sepan entender Mónica, todas las desprolijidades. Claro. Todas las desprolijidades. La llevo en general también, habiéndome tomado la obligación, teniendo como tengo 5 horas y media al aire entre la radio y la tele, de buscarle un tono más bien, si querés, el tono justo, ¿no? Pero bueno, yo me dedico al entretenimiento, sobre todo en la tele, y en la radio, si bien es más periodístico, también de poner una humorada cada vez que se pueda, una sonrisa cada vez que se pueda, en tanto, de nuevo digo, ojalá la Argentina no llegue a niveles dramáticos como otros países donde la verdad que cuentan los muertos de a decenas o de a cientos. Mientras se pueda, yo me siento en la obligación también de levantar un poco el ánimo a mucha gente que está muy bajoneada, muy preocupada, muy angustiada, gente que está solita. Yo creo que ahora, y para los que somos periodistas y hemos transitado siempre temas mucho más duros, que ha sido mi caso, siempre dentro de estructuras de noticiero con temas duros, es un verdadero desafío lo que está pasando. Es un verdadero desafío poder comunicar bien, sin angustiar, sin alarmar, sin caer nosotros mismos dentro de la trampa de la angustia de las noticias duras. En lo personal, nunca me costó, como en esta crisis, absorber tanta noticia que siento que me afecta, que tengo que yo misma administrar mis emociones. ¿Te pasa eso? ¿Te está pasando? Que vos decís, sí, yo quiero estar muy informada, pero de golpe decís, no, hasta acá, porque de aquí en más me puede afectar tanto que lo voy a transmitir de mala manera. ¿Te pasa? Por supuesto. Yo me estoy maratoneando series y me salgo aún, digamos, yo necesito a la mañana siguiente, a las 8 en punto, tener todo lo que está pasando, cómo está, viste, la cantidad de afectados en Italia, en Francia, en España, cómo va lo de Estados Unidos, pero cuando puedo me corro y también lo sugiero, porque además lo dicen los especialistas, no se enganche todo el día con el tema y véase una peli, ahora que por suerte también, digo, hemos denostado tantas veces a la tecnología, que nos hace más individualistas, pero ahora nos ayuda, nos acompaña, tenés internet, tenés una peli, tenés una aplicación, bueno, aprovechémoslo, pero aún así hay mucha gente angustiada, hay gente que, viste, no se puede acercar a los hijos que no se pueden acercar a los padres, hay un montón de situaciones de conflicto. Yo creo que hay que ponerse, sí, lo que dicen los especialistas, es que hay que ponerse un propósito, es decir, primero,
llegar bien al final de la cuarentena, estar bien, no enfermarse, podría ser un propósito. Otro propósito sería tener bien ordenadita la casa cuando termine la cuarentena. Otro propósito sería haber aprendido alguna cosa que tenía pendiente y que tomé, no sé, ponerse un pequeño proyectito por delante para aprender a cocinar, qué sé yo, algo para mantener la cabeza, ¿no? Porque la salud de la cabeza es tanto más importante que la del resto del cuerpo. Mira, si en esta cuarentena no cumplí con eso que te venías prometiendo hace rato, voy a leer ese libro al que le tengo tanta gana que lo compré y ni siquiera lo abrí, hacerte un cursito online de idiomas, mandar 6, 8 WhatsApp por día a gente amiga a la que por ahí se tiene el medio abandonado. Che, ¿cómo la vas llevando? Comunicarte, hacer un montón de cosas que no tenés excusa porque ahora tiempo tenés. Y básicamente yo propongo todos los días ejercitar la paciencia porque, viste, la verdad que todos los días, viste, abrimos los portales viendo a ver si encontramos la palabrita mágica vacuna o, viste, o achatamiento de la curva, ese tipo de frases que buscamos. Y mientras esperar, no hay ninguna fecha, viste. Bueno. Yo creo que van alargando a las cuarentenas programadas porque si te dicen van a tener que esperar hasta tal, de la desesperación. Yo te tengo que despedir porque a mí la línea de órdenes sigue funcionando y me dicen, nos sacan del aire, nos sacan del aire. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, hacen un programa lindísimo y ojalá estén mucho tiempo en el aire. Chau. Gracias, Beto. Vamos, Beto. Hoy empieza... Genio. Hoy empieza la Pascua de la colectividad judía, el Pesaj. Hoy es la noche del Seder, donde las familias judías se reúnen a rememorar el paso, un paso que fue muy importante. También es el paso, la Pascua para los católicos y los cristianos. Así que nada, a reunirse en familia por la vía digital, Sida. Por nuestra parte, hasta mañana, chicos. Chao. Chao, gracias. Hasta mañana.